2 segundos. Listo, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a nuestro evento Hegel 250 años. El día de hoy tenemos en este momento la presentación de la profesora María del Carmen Paredes. A las 5 de la tarde tendremos la presentación de la profesora Soledad Escalante y a las 6 de la tarde tendremos la presentación de Fernando Forero. Están todos invitados. Los links se encuentran dentro de la página de Facebook de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Para el desarrollo de esta conferencia, les voy a pedir el favor a los asistentes que pongamos en mute el micrófono y cerremos la cámara. Con eso, al momento de la grabación, queda solo la presentación de la profesora María del Carmen. Si tienen alguna cuestión, duda que se presente durante la presentación, está habilitado el chat para ir consignando las preguntas y al final de la presentación abriremos el espacio para que otra vez todos podamos vernos pues, con las cámaras y los micrófonos para hacer las respectivas preguntas. Muchas gracias, profesora María del Carmen, por asistir. John Larry, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días para todos. Es para mí un gusto presentar a la profesora María del Carmen Paredes Martín, quien es doctora en filosofía y catedrática de filosofía de la Universidad de Salamanca. Es presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel y de la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía, investigadora y traductora de la obra de Hegel en varios de sus textos. Entre sus principales traducciones se destacan La diferencia entre los sistemas de la filosofía de Fichte y de Schelling, editada en Alianza Editorial en 1989, y la más reciente traducción de las líneas fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel en Gredos 2010. La profesora María del Carmen ha realizado distintas, muy variadas publicaciones, tanto de artículos científicos, capítulos de libros, ediciones científicas, en destacados centros de investigación, no solamente la Universidad de Salamanca, sino también en el Hegel Archive en la Universidad de Bochum, en Alemania. Para nosotros, en la Pontificia Universidad Javeriana y en este seminario, con motivo de los 250 años de Hegel, es un honor y un gusto, y personalmente para mí también es un gusto muy grande tenerla entre nosotros. Su conferencia se titula La ciencia filosófica del derecho y la libertad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar la intervención de esta tarde española y la mañana colombiana, agradeciendo en primer lugar la invitación que me hicieron los organizadores de este evento, en particular agradeciéndole a Roberto Solarte y también a John que se pusieran en contacto conmigo para participar en este evento en el que se hace presente pues un pensamiento filosófico que, a mi modo de ver, continúa teniendo muchísimo interés dentro de nuestra contemporaneidad intelectual. Como ha dicho John en la presentación, me voy a ocupar de lo que Hegel llama la ciencia filosófica del derecho y la libertad, ateniéndome al planteamiento que se hace en la introducción de la filosofía del derecho. Con ello, lo que pretendo, desde el punto de vista central del contenido de esta presentación, es hacer ver y mostrar el desarrollo y las implicaciones de la afirmación que hace Hegel en el parágrafo 4 de esta introducción a la filosofía del derecho, en el que dice, y le cito a Hegel, el sistema del derecho es el reino de la libertad efectivamente realizada. Bien, pues quiero comenzar diciendo que a mi modo de ver la relación entre derecho y libertad es, por una parte, un punto importante para comprender la concepción hegeliana del derecho y, por otra parte, además,
es un lugar en donde Hegel habla de la libertad con mucha claridad, aunque ciertamente, como todos sabemos, el tema de la libertad no está presente únicamente en esta obra suya. El joven Hegel ya en sus escritos de juventud se ocupó de manera diferente, con diferente intensidad de la libertad, y por lo que se refiere al derecho, no es nuevo el tema del derecho para Hegel, aunque desde luego es a partir de la enciclopedia, donde Hegel determina el lugar sistemático del derecho en el ámbito del espíritu objetivo, y por consiguiente esta obra de la filosofía del derecho de Hegel la tenemos que encuadrar dentro de las preocupaciones intelectuales de su época de Berlín, por consiguiente de su periodo de madurez. Yo creo, y es lo que intentaré mostrar aquí en la medida en que el tiempo me lo permita, yo creo que lo decisivo del derecho, por lo que se refiere a esta obra de Hegel, es que con él comienza la realización de la libertad y asimismo en él, en el derecho, se define claramente en el terreno social lo que es la verdadera libertad y cómo ésta puede aplicarse o puede desarrollar. Por consiguiente, yo voy a partir del comienzo mismo de la introducción de la filosofía del derecho. En ese comienzo, Hegel escribe que la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto del derecho y su realización efectiva. Esta tesis, que es del parágrafo 1, es una tesis que parece sencilla y sin embargo tiene muchas implicaciones. Implicaciones que se refieren a puntos centrales de la filosofía de Hegel en los cuales no podemos entrar, pero sí que voy a hacer algunas observaciones acerca de lo que significa para Hegel idea y también, aunque brevemente, lo que significa para él concepto. Ya sé que esto son cosas conocidas, pero quisiera contextualizar intelectualmente mi intervención de esta manera. Recordemos que para Hegel, idea, que se suele traducir habitualmente con mayúscula, es el resultado de la conjunción de concepto y realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir por de pronto que no tenemos que ver con idea en el sentido de un contenido mental, por ejemplo, que tampoco tenemos que ver con idea en el sentido de un principio regulador, ¿no? Una especie de ideal que quizá se puede realizar o no, quién sabe, ¿no? Sino que la idea para Hegel, y por consiguiente la idea del derecho, tiene que ver y se proyecta en el ámbito de lo que Hegel llama realidad efectiva, traducido al español, lo que el término Wirklichkeit, que solemos traducir por realidad efectiva. Pues bien, esta realidad efectiva, esta Wirklichkeit, es un ámbito no empírico, es un ámbito metaempírico, se puede decir, que está regido por el espíritu y que tiene en sí, afirma Hegel, la idea y la expresa. Por lo tanto, es un ámbito que no se identifica con lo que coloquialmente llamamos realidad, en el sentido de esto que existe, lo que hay, la realidad existente, realidad que para Hegel, aunque no deja de ser importante, ciertamente, es comparado con el ámbito de la idea del derecho y su Wirklichkeit, pues es algo fenoménico, efímero, contingente, por consiguiente algo que puede cambiar, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una primera distinción que conviene tener en cuenta. La idea del derecho pertenece a este ámbito regido por el espíritu, ¿no?, en el cual no tenemos que ver
directa ni inmediatamente con lo empírico o con lo fenoménico. En segundo lugar, por lo que se refiere al concepto, ¿no? Porque Hegel dice que la ciencia del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto de derecho y su realización. Bueno, por lo que se refiere al concepto, tampoco estamos hablando de concepto en un sentido cualquiera. Por ejemplo, no estamos hablando de concepto en el sentido de conceptos del entendimiento, sino en el sentido hegeliano más preciso que Hegel mismo define o puntualiza en este mismo primer parágrafo de la introducción, cuando dice que el concepto es lo único que tiene realidad efectiva y precisamente de tal manera que él se la da a sí mismo. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ver precisamente, de qué manera el concepto de derecho tiene realidad efectiva y se la da a sí mismo. En este sentido, lo peculiar de la relación entre el concepto del derecho, por una parte, y su realización, por otra parte, es que el concepto pone en y desde sí mismo la realidad, aunque uno y otra no se puedan identificar, aunque no se pueden identificar concepto de derecho y realización del derecho. Dicho de otra manera, en Hegel la idea del derecho tiene dos momentos que son distinguibles, aunque se impliquen mutuamente. Por una parte, el concepto de derecho y por otra parte, su realización efectiva. No quisiera abundar en fundamentaciones de carácter metafísico que nos obligarían a emplear mucho tiempo aquí, pero sí que me voy a referir únicamente a una manera de ilustrar esta idea de los dos momentos entre concepto y realización de ese concepto, con un pasaje de este primer escrito hegeliano, en cuanto publicado por él y firmado por él con su nombre, que es el escrito de la diferencia entre los sistemas de Fichte y de Schelling, cuya traducción mía se encuentra también publicada en la misma edición, aunque en un tomo distinto, la misma edición que las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, ¿no? Bueno, pues allí Hegel, en el escrito de la diferencia, caracteriza a lo absoluto como la identidad de la identidad y de la no identidad, una caracterización que es bien conocida y que yo menciono aquí para trasladarla a nuestro terreno y para ver cómo, en este caso, en el orden del espíritu objetivo, que es el orden del derecho, lo absoluto es la identidad, es decir, la idea del derecho, la identidad de la identidad entre concepto de derecho y realización, ¿no? Y de la no identidad entre uno y otro. ¿Cómo se va a ver? Espero que se vaya a ver a lo largo de esta exposición, al menos en alguna de sus diferentes perspectivas. También esto lo podemos ver en un pasaje muy interesante de la ciencia de la lógica, en todo el apartado de la ciencia de la lógica que se refiere a la idea, que es un texto, en fin, no fácil, pero no por eso ininteligible, es bastante claro. Ahí afirma Hegel que en las cosas reales, en las cosas existentes, reales en el sentido de existentes, se da una diferencia entre concepto y realidad. Y afirma Hegel que esta diferencia se debe a la finitud de las cosas que existen. De tal manera que un estado real, un estado que de facto existe, tendrá una diferencia variable entre el concepto de estado y su realidad. Pero, dice Hegel, el peor de los estados se podrá seguir considerando como tal estado siempre y cuando
conserve dentro de sí el impulso para realizarse según su concepto. Esto lo traigo aquí a colación a propósito de la diferencia entre concepto y realización de ese concepto que Hegel de alguna manera pues mantiene a lo largo de esta introducción y un poco también a grandes rasgos a lo largo de su filosofía del derecho. Bien, por lo que se refiere al derecho mismo, y a la intención de Hegel, hemos de tener en cuenta, aunque esto yo lo menciono sabiendo que es algo muy conocido, que el propósito declarado de Hegel en su filosofía del derecho no es escribir sobre un orden jurídico determinado, aunque esto se haya dicho por parte de algunos intérpretes. No es escribir sobre un determinado derecho nacional, porque esto es ese tipo de planteamiento es el que corresponde a una ciencia positiva del derecho. El planteamiento de Hegel es el de desarrollar una ciencia del derecho como parte de la filosofía. Es decir, que el planteamiento hegeliano es un planteamiento filosófico. Esto no por sabido exime de recordarlo. Hegel no es, lo que quiero decir y lo que quiero reiterar, aunque yo ya sé que ustedes lo conocen, es que Hegel no es un jurista ni pretende serlo. No pretende hacer derecho situándose en el terreno de la ley, sino que pretende dar unos rasgos esenciales, que por eso lo titula así, líneas fundamentales, de filosofía del derecho, precisamente, una expresión que en la época de Hegel no se utilizaba tanto. No es que Hegel la inventara, pero no era corriente, no era usual hablar de filosofía del derecho, y por consiguiente él se mantiene dentro del ámbito filosófico. Y dentro de este ámbito filosófico, Hegel se refiere expresamente a dos métodos de hacer derecho teórico, vamos a decirlo así, que él no comparte. Uno es el método de la definición formal, que se basa en la definición formal, bien sea una definición a priori o bien una definición obtenida por inducción a posteriori. Y el otro método que Hegel no acepta, del que Hegel se quiere distanciar y que le interesa nombrar expresamente, es el método basado en los llamados entonces hechos de conciencia, que podríamos decir que es una instancia de fundamentación que conoce Hegel, es decir, en todos los 20 del siglo XIX que van desde que Hegel se trasladó a Viena para iniciar su carrera académica y filosófica, pues estaba en auge, ciertamente. No. Hegel entiende que, por una parte, este método primero al que me he referido adolece de un formalismo que no satisface a las necesidades de desarrollar una filosofía del derecho como teoría filosófica. Y también, por otra parte, la fundamentación del derecho basada en los hechos de conciencia, lo que hace en lo que desemboca, a lo que va a parar, en definitiva, es a convertir una instancia muy subjetivista en fuente de derecho que al menos a él no le satisface en absoluto. Recuérdese que ya en la fenomenología del espíritu hay una alusión también a los hechos de conciencia, en particular una alusión a los románticos y a su idea y a su concepción del entusiasmo como punto de partida de la filosofía, cosa que a Hegel le parece bastante sospechosa de contingencia y también de una cierta arbitrariedad. Por consiguiente, Hegel se sitúa a distancia
tanto por una parte del formalismo jurídico como del subjetivismo de los hechos de conciencia, advirtiendo de todas las maneras que no se trata tanto de negar la necesidad o la conveniencia de elaborar definiciones, porque la definición, en tanto en cuanto se mueve en el ámbito de lo universal, es un recurso filosófico al que Hegel tampoco renuncia, ciertamente, sino que se trata de que todo el pensamiento universal, en el caso del derecho, se tiene que plasmar de alguna manera en el plano más concreto de la realidad de la vida de los hombres. Como él dice, un derecho científico, teniendo en cuenta lo que significa científico para él, tiene que incluir la aplicación del concepto universal a la índole particular de los objetos y de los casos. Entonces, en este sentido es en el que va su filosofía del derecho. Por derecho científico se puede entender también, claro, la ciencia, lo que él llama la ciencia positiva del derecho. Ahora bien, la ciencia positiva del derecho es la ciencia que apela y que se elabora en el terreno de la ley, que es el terreno del conocimiento de la legislación vigente en un determinado momento o en un determinado país, mientras que la ciencia filosófica del derecho no da la espalda, por así decir, a la ciencia positiva del derecho, pero sí que se tiene que distinguir de ella. Bueno, pues habiendo perfilado un poco lo que es para Hegel la filosofía del derecho, que ciertamente ya en la expresión está incluido que se trata de una parte de la filosofía, para Hegel la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto ciertamente la libertad, en un sentido muy concreto, en el sentido de que es la libertad lo que constituye la sustancia y la determinación del derecho. Y ya desde el principio de los primeros parágrafos de esta introducción tenemos, por así decirlo, este marco filosófico general en el que se mueve toda la introducción y del cual, por así decirlo, se despliega las tres partes que constituyen la obra de Hegel. Siendo así que la libertad constituye la sustancia y determinación, según las expresiones de Hegel, del derecho, él afirma que el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada. Si uno se fija en esta afirmación, creo que se puede ver que la perspectiva de esta afirmación ya no es el anunciar algo, sino el dar por realizado o por efectuado el recorrido, ¿no? Una vez que tenemos elaborado el derecho, eso sería el sistema del derecho, una vez que tenemos el derecho elaborado, vemos o hemos de ver que el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada. Vamos a ver entonces a partir de aquí de qué manera Hegel plantea esta cuestión, porque claro, estas son dos tesis muy importantes de las cuales depende, por así decirlo, la consistencia de la fundamentación de la obra de Hegel. Pues bien, teniendo en cuenta que el terreno del derecho es en general lo espiritual, hemos de ver que la justificación de que el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada tiene un recorrido a través del cual Hegel va planteando el desarrollo de la idea de la libertad. Y a este respecto habría que contar antes con un detalle muy importante, y es que Hegel entiende que la realización de la libertad
no se puede llevar a cabo si la libertad no se expone y no se manifiesta fuera de sí misma. Es decir, si la libertad de alguna manera no se encuentra entreverada con una objetivación del espíritu en el mundo humano, o si se quiere, si no se encuentra entreverada en la constitución del espíritu, entendiendo aquí el espíritu como espíritu ético y social. Pues bien, esto quiere decir que para poder exponer y para poder manifestar a la libertad fuera de sí, hemos de contar con un material preexistente a la libertad misma, con un material preexistente al desarrollo de la idea de libertad, dicho sea más precisamente. Y ese material justamente está constituido por las necesidades antropológicas de la vida social o de la vida de los hombres, como también Hegel dice en algún lugar. De manera que, aunque no se vea de una forma inmediatamente evidente, que diríamos en la filosofía actual, la referencia a la instancia antropológica es una referencia que está mediada por toda una serie de elaboraciones filosóficas, pero que Hegel tiene mucho en cuenta. Es lo que Hegel llama esa realidad encontrada con lo que hemos de contar. Por consiguiente, en el término realización, lo que Hegel en alemán dice Realisierung, hay que tener presente, por una parte, el modo como el concepto de derecho se hace realidad, y por otra parte, cómo para hacerse realidad efectivamente, tiene que contar con un material que preexiste al desarrollo de la idea del derecho, así como también, bueno, preexiste es una manera de mencionar el asunto, con un material que está ahí, si se quiere, y que es lo que Hegel llama realidad encontrada, sobre el cual, por así decirlo, el desarrollo de la idea del derecho tiene que aplicarse y del cual tiene que obtener de alguna manera el sustrato material al cual se dirige. Por consiguiente, esto dicho de otra manera, tenemos que la libertad se tiene que plasmar obviamente en la esfera humana. Y por eso afirma Hegel que la idea de la libertad tiene un desarrollo y tiene una progresión, según la cual, le cito, estadio del desarrollo de la idea de libertad tiene su propio derecho, pues es la existencia concreta de la libertad en alguna de sus determinaciones. El ámbito concreto de la esfera humana en el cual se plasma la libertad y en el cual se hace concreta toda la elaboración de Hegel, limitándonos simplemente a la presentación de la libertad en la introducción a la filosofía del derecho, es la voluntad. Es decir, la libertad no se plasma en la esfera humana de una manera indefinida, sino que es justamente en el ámbito de la voluntad. Y podríamos decir entonces que a partir de este momento vamos a ver cómo Hegel entiende la voluntad, en primer lugar. La voluntad que es siempre, en fin, una parte integrante de la inteligencia, como él dice, y que por lo tanto está integrada y está formulada no como un aspecto de la sensibilidad humana, sino como un elemento de lo que Hegel en términos muy generales llama el espíritu, ese elemento que va progresando desde esferas muy elementales hasta el pensar y cuya progresión no lo vemos en la filosofía del derecho,
pero lo tiene escrito en la enciclopedia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por una parte, Hegel señala el ámbito de la voluntad para el comienzo, sobre todo para el comienzo del desarrollo de la libertad, pero además de esto, Hegel no considera a la voluntad como una, vamos a decirlo claramente, como una facultad distinta de otras facultades, sino que considera que la voluntad forma parte de la inteligencia y a su vez la inteligencia está integrada dentro del desarrollo del espíritu. En fin, no tenemos aquí por parte de Hegel una psicología de las facultades, al menos tal como se entendía esa psicología en su época. Pues bien, lo que voy a tratar a continuación es de detenerme un poco en este tema de la voluntad, que me parece que es importante y que me parece que forma un elemento sustancial de la introducción a la filosofía del espíritu, haciendo ver además cómo entiende Hegel ese concepto de Entwicklung, que lo encontramos en tantos contextos diferentes de sus obras, desde la fenomenología hasta la última de sus obras, que sería naturalmente, o por lo menos una de ellas, la filosofía del espíritu. Partimos de un nivel, la idea de desarrollo sería esta: partimos de un nivel elemental y vamos progresando. Hay una progresión, un Fortgang, que nos va, por así decirlo, concretando en qué consiste esto de la idea de la libertad. Bien. Pues, en un primer nivel, la voluntad es simplemente algo que carece de determinación. Y la libertad correspondiente a esa voluntad tiene que ser asimismo indeterminada. Hegel habla en este nivel básico, vamos a decirlo así, en este primer nivel, que tenemos una voluntad que puede valer para todo, que puede, pero que en realidad para él no vale, no se hace valer en ninguna instancia, porque es una voluntad completamente indeterminada, completamente vacía. Y la libertad consiguiente, entonces, no puede ser más que la libertad del vacío. Libertad del vacío que él caracteriza como, y le cito, la pura reflexión del yo en sí, en la cual está disuelta toda limitación. Es decir, no hay limitación, claro, pero tampoco hay contenido, podríamos decir de otra manera. Esta falta de contenido es lo que permite caracterizar a este nivel primero de libertad como libertad del vacío, y que, aplicada a los hechos, y la historia es un ejemplo de ello, pues puede dar resultados de muy diferente signo y precisamente de signo bastante negativo. Bien, pues lo propio del progreso de la voluntad, en lo que podríamos llamar una formación de la voluntad, y lo propio del progreso de la idea de libertad es pasar de este primer momento, transitar, como también se podría traducir, a un momento diferente. Claro, cuando nos encontramos con esta expresión de Hegel, el Übergehen, este pasar, naturalmente nos encontramos también con ciertas dificultades. Pero en realidad el pasar siempre, o casi siempre, en Hegel, está orientado, no digo que consista en esto, pero está orientado siempre en la dirección de una determinación y de una concreción cada vez mayores. Por consiguiente, la voluntad indeterminada, que es la pura reflexión del yo en sí,
no se queda ensimismada, no se queda así, tal cual en sí misma, sino que pasa de la indeterminación a algo determinado. De tal manera que se va concretando, al menos en un sentido particular. Y este sentido particular consiste en que el yo hegeliano, para decirlo así, simplificando mucho, claro, el yo hegeliano no es un yo soy yo estático y vacío, sino que es un yo indeterminado que camina hacia la determinación siempre. Y caminar hacia la determinación es caminar hacia lo concreto, caminar hacia la particularización. Aunque a la vez que se camina hacia la particularización, también se camina hacia lo que es determinado, y en tanto que determinado es finito, claro está. Pues bien, este sería el segundo momento de la voluntad, que es una voluntad reflejada o reflexionada en sí, pero que es una voluntad determinada por algo distinto de ella misma. Por lo tanto, es determinada por una cierta exterioridad. Y estos dos momentos, dice Hegel, estos dos momentos, el de la universalidad y el de la particularidad, tienen su unidad en lo que Hegel llama la singularidad. Es decir, tienen su unidad en una libertad que es fruto de la voluntad libre y por consiguiente ya es una libertad suficientemente adecuada para constituir un punto de partida de reflexión filosófica acerca del derecho. Por consiguiente, Hegel avanza, Hegel en una primera instancia nos habla de la voluntad como punto de partida de su reflexión sobre el derecho, nos hace avanzar desde una voluntad indeterminada hacia una voluntad particular y, como él dice, la unidad de una y de la otra consiste en la voluntad libre en sí y para sí, o dicho con terminología lógica, la voluntad de la singularidad. Y estos tres momentos son los que marcan, por así decirlo, el paso a través del cual Hegel desarrolla la idea de la voluntad libre como el contenido y la sustancia fundamental para empezar a hacer filosofía del derecho. Es decir, que a partir del punto en que hemos llegado a la libertad de la voluntad libre en sí y para sí, como dice Hegel, se despliega la voluntad que corresponde al derecho abstracto, la voluntad que corresponde a la moralidad y la voluntad que corresponde a la eticidad. Teniendo en cuenta que para Hegel, como él mismo subraya, tanto aquí como en la parte correspondiente, entre moralidad y eticidad no hay exclusión. No elegimos o bien el terreno de la moralidad o bien el terreno de la eticidad, sino que lo que hay es una convergencia entre una y otra. Pues bien, en la última instancia, en la voluntad, que es voluntad libre en sí y para sí, o como él dice, voluntad reflejada en sí y en el mundo externo, o como diríamos nosotros abreviando, y también voluntad que se plasma en lo objetivo, tenemos el nivel del derecho más apropiado y más adecuado para la vida social humana, que es el nivel de la eticidad. Aquí la libertad es, por así decirlo, la dimensión propia del derecho, tanto en un sentido objetivo como en un sentido subjetivo. Porque la libertad
en este terreno que Hegel llama auténtica libertad, en fin, que Hegel califica de diversas maneras, no es aquí una mera disposición para obrar, sino que es plena actualidad. Y en esta libertad que él considera la auténtica, la libertad que se puede plasmar de diferentes maneras, es en la que se puede hacer ver cómo el concepto vacío de voluntad indeterminada se va llenando de contenido y se va dando a sí mismo la realidad efectiva capaz de hacerse valer en la esfera de la familia, en la esfera o en el ámbito de la sociedad civil y en la esfera del Estado. Es decir, que solamente cuando llegamos a, digamos, al culmen de este desarrollo de la voluntad primera, vacía, etcétera y demás, solamente cuando llegamos al final, al cumplimiento de este desarrollo, podemos hacer filosofía del derecho, dicho de otra manera. Por consiguiente, para Hegel, que quiere, por así decirlo, hacer un planteamiento, aunque sea muy breve, porque es una introducción, aunque quiere hacer un planteamiento de génesis, la libertad comienza siendo voluntad indeterminada y el desarrollo de la idea de la voluntad libre termina cumpliéndose en la esfera de la eticidad a través o mediante o en torno a estos tres ámbitos, que no son tres ámbitos como tres escalones, sino que son ámbitos que van desarrollando una complejidad cada vez más intensa y por consiguiente una complejidad creciente. Quiero terminar, porque ya sé que tengo el tiempo cumplido, quiero terminar refiriéndome a esta idea que yo brevemente he esbozado de que la libertad se tiene que manifestar fuera de sí dentro de un material que es no preparado por el filósofo, sino que es el material con el que todo filósofo se encuentra. La realidad que de hecho tenemos, en este caso, la realidad social. Y quiero referirme a ello porque en el fondo y en el sustrato metafísico de este planteamiento, dentro de los términos y de los límites que yo he podido explicitar aquí, se encuentra la persona humana. ¿Cuál es el referente de todo esto? ¿Cuál es el ámbito primero de aplicación del derecho? Empezando por el nivel del derecho más elemental, diríamos, en términos no hegelianos, y más universal, diríamos, en términos hegelianos, teniendo en cuenta que la universalidad tiene que transitar, etcétera, pues es justamente el ámbito de la persona humana. Es la persona humana el sujeto del derecho para Hegel. El sujeto del derecho desde el primer momento. Por consiguiente, la primera parte de la filosofía del derecho como tal, después de toda esta introducción, comienza haciendo esa referencia a la persona. Y Hegel expresa ahí un imperativo jurídico muy interesante. Que tiene que valer para todo filósofo que quiera hacer filosofía del derecho desde la perspectiva hegeliana y también eventualmente para la ciencia positiva del derecho si quiere apoyarse en una filosofía, que es el imperativo siguiente: sé una persona y respeta a nosotros como quisiera yo terminar dándole, por supuesto, a todos las gracias por su atención y estando abierta a... Bueno, muchísimas gracias, profesora, por la magistral conferencia muy exegética de
la filosofía del derecho, a partir del parágrafo 4 de la introducción. El Solarte tiene una intervención o una pregunta que hacer. ¿Puede abrir el micrófono y preguntar? Yo estaba escribiendo porque dijiste que escribiéramos en el chat. Entonces, bueno, pero sí, eso era durante la conferencia, pero ya como terminó, pues puedes ir formulándola. sí, profesor María del Carmen, muchísimas gracias por la exposición. Yo quisiera pedirle ampliar dos aspectos que me parecen importantes de esa introducción. El primero, la relación que Hegel plantea entre la filosofía del derecho y la lógica. Él es insistente en eso, entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto, el concepto de cultura, de Das Bildung, que usa Hegel acá, cuál sería su relevancia y cómo sería esa relación entre Das Bildung acá en la introducción y en el desarrollo del libro. Ya, bueno, pues sí. Sí, esta sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Con respecto a la primera pregunta, Hegel afirma, tanto en la introducción como también lo había dicho ya en el prólogo, que él va a presentar un tratado de filosofía del derecho, una especie de manual, dice él, de filosofía del derecho para que los lectores se puedan manejar en él, que está sustentado por una armazón lógica que él no puede volver a repetir, y se remite para ello, sobre todo se remite, aunque no exclusivamente, a la ciencia de la lógica y a la enciclopedia. Claro, a la ciencia de la lógica, porque en el fondo el planteamiento que Hegel hace sobre la filosofía, la ciencia filosófica y sobre la libertad está sustentado por su metafísica del ser y del devenir, que como sabemos es, por así decirlo, con lo que comienza la ciencia de la lógica, ser, nada, devenir, donde tiene muchísima importancia no solamente que Hegel maneja, sino también los tránsitos, los modos de pasar de uno a otro. Entonces se podría decir que Hegel ya ha escrito la ciencia de la lógica, él ya la tiene ahí. Y acá y allá, en la filosofía del derecho, remite y dice, bueno, no voy a repetir, pero claro, evidentemente, si uno quiere, por ejemplo, adentrarse en la investigación de la filosofía del derecho, sobre todo en los conceptos más universales de Hegel, uno tiene que tener en cuenta cómo el paso de un concepto a otro, por ejemplo, siempre consiste en una negación. En el caso de la voluntad, él mismo lo dice, la voluntad indeterminada pasa a ser voluntad determinada mediante la negación de sí misma como tal voluntad indeterminada. Esto en la ciencia de la lógica lo vemos claramente cuando Hegel presenta que el ser, el puro ser, es igual a la nada, porque son conceptos tan universales que lo abarcan todo por igual, tanto uno como otro. El modo como Hegel pasa de uno a otro es a través de determinaciones. Seguramente, y esto es algo discutido, pero seguramente tiene su peso, y yo creo que lo tiene, una idea que le viene a Hegel desde tiempos anteriores, de que toda determinación es negación. Idea atribuida a Spinoza y sobre la cual los spinozistas no se ponen muy bien de acuerdo en si efectivamente salió del puño y letra de Spinoza o no, pero que efectivamente el desarrollo dialéctico de Hegel emplea la negación y la negatividad, y en ese sentido cualquier cosa que escribe Hegel desde la ciencia de la lógica nos hace volver a la ciencia de la lógica. Es así, ciertamente.
Bueno, por lo que se refiere al tema de Bildung, el tema de la formación, no sé exactamente en qué contexto, si usted plantea la pregunta en términos generales o si se refiere a un contexto determinado de la obra de la filosofía del derecho. Me llamaba la atención que usted liga los conceptos de la introducción con el desarrollo del libro, con el derecho abstracto a la moralidad y la eticidad. Pero en la introducción hay un paso, ahí el paso a la voluntad libre en sí para sí, Sí, se da a través bueno, sí, en relación, sí. ese paralelo con el conjunto del libro. Ya, sí. Bueno, vamos a ver. El concepto de Bildung en Hegel es muy complejo. Hegel, por una parte, entendió en su momento el concepto de Bildung dentro de un contexto intelectual muy determinado, que todos conocemos, y a partir de ese momento suyo, después, una vez que se introdujo en el proyecto de escribir la enciclopedia, proyecto que tuvo su primer fruto en 1817 con la primera enciclopedia, ya el propio Hegel entiende que el concepto de Bildung sobrepasa y rompe rompe el cuadro, vamos a decirlo así, rompe el cuadro de los parámetros de la Ilustración, tiene que ir más allá y tiene que hacer posible que tanto en el ámbito estético como en el ámbito de la religión, como en el ámbito lógico metafísico, como en el ámbito jurídico, tenga un despliegue propio que sea diferente a todo lo anterior. Y en ese sentido, que entiendo yo, la filosofía quiere dar una respuesta a una manera de entender el derecho en la época de Hegel, que él considera que necesitaba conceptos nuevos y planteamientos nuevos, sobre todo por lo que se refiere al individualismo, en donde tendríamos ahí una determinada concepción de Bildung, ¿no? como algo individualista, y él quiere ir por eso más allá, o por lo menos ensanchar el campo del individualismo también dentro del terreno de la filosofía del derecho. Por eso él necesita no solamente hablar de la familia, la vida ética, como se traduce Sittlichkeit en inglés, por ejemplo. La vida ética no solamente es familia, pero también, no solamente es sociedad civil, aunque también, y una cosa y la otra no pertenecen a escalones distintos, sino que están interpenetradas entre sí, sino que hemos de verlo en un planteamiento, en fin, que puede ser aceptado o no, en esto ya no quiero entrar, que es el planteamiento que Hegel hace del Estado, que quiere ir, que quiere ser algo diferente, no voy a decir más allá, que quiere ser algo diferente de la concepción estrictamente moderna del Estado y donde naturalmente la interacción social forma parte de la vida. Muy bien, muchas gracias, profesora. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo? Ya, muy bien. Bueno. La otra cosa, la introducción y lo que desarrolla gente en la enciclopedia. Perdón, Roberto, no te escuchamos. No, yo no he oído bien. Mi conexión es muy mala.
La otra pregunta que surge, que usted le insinuó, es la relación entre lo que Hegel desarrolla acá y lo que no desarrolla, que está desarrollado en la enciclopedia. Sí. ¿Cómo es esa relación? Creo que es Bueno, la tecnología. yo entiendo que Hegel en la enciclopedia establece, digamos, un esquema muy general, según el cual el derecho pertenece a la esfera del espíritu objetivo y que, de alguna manera, esta obra, Líneas Fundamentales de Filosofía del Derecho, se puede entender como un desarrollo de los parágrafos de la enciclopedia dentro del espíritu objetivo dedicados a este tema. Yo creo que es una elaboración, por así decirlo, libre de lo que es la pretensión y el propósito didáctico principal de la, como dice la enciclopedia, en compendio para el uso de sus clases, ¿no? Y ya entonces se adentra un poco más en la filosofía del derecho, pero siempre como un desarrollo, o al menos es una posibilidad de interpretación, como un desarrollo de lo que ya tiene planteado la enciclopedia. Yo lo veo así. Se pueden tomar los parágrafos de la enciclopedia, del número tal a tal, y ver un poco cómo los desarrolla en la filosofía del derecho. Listo, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. John Manuel Peña nos pregunta a través del chat. Sí. ¿Es el Estado una voluntad común de los ciudadanos? ¿Es el Estado una voluntad común de los ciudadanos? Eso es una buena pregunta, que casi quería otra conferencia. El Estado no es una voluntad común de los ciudadanos si se entiende la voluntad común en el sentido de Rousseau, en el sentido rousseauiano del término voluntad común, que es una expresión que Rousseau acuñó. Entonces, ahí más bien se diría que no. El Estado es la culminación de la integración de todas las voluntades libres en sí y para sí, que son las voluntades de los ciudadanos. Y que una vez se aglutinan esas voluntades, digamos, el todo de esas voluntades es cualitativamente superior a cada una de las voluntades individuales o singulares. Entonces, dicho de otra manera, el Estado no es una mera suma. Si esa era la pregunta. No es una mera suma de voluntades de los individuos que llegan a un acuerdo, por así decirlo. No es solamente, claro está, el fruto de un pacto social, dicho de otra manera. Por eso Hegel, que leyó mucho siendo joven a Rousseau, pero muy mucho, y lo apreciaba mucho, paulatinamente fue encontrando la necesidad de, por así decirlo, volar con sus propias alas y separarse un poco de Rousseau, pero Hegel tiene un momento rousseauiano bastante importante, ¿no?, en los escritos de juventud que dedica a temas de carácter sociopolítico, ¿no? Entonces, la respuesta sería, en un sentido rousseauiano, ¿no? El Estado no es el resultado de un pacto social, ¿no?, sino que el Estado es resultado, sí, resultado, pero resultado de lo que Hegel llama una integración y de una realización de voluntades libres en sí y para sí cada una, que configuran un todo, y dentro de esta idea de totalidad, la totalidad en Hegel siempre es cualitativamente superior al conjunto de las partes en las que se puede ver reconocida.
Bueno, muy bien, muchas gracias, profesora. Ese punto el vínculo entre los ciudadanos y el todo del Estado es muy, muy interesante y muy complejo en Hegel. Y me hace Sí. recordar una cuestión, y es si existe un vínculo que integra, que reconcilia la totalidad de los ciudadanos, entonces el disenso, digamos, la crítica del ciudadano frente al todo del Estado, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo se explicaría en la medida en que hay muchas personas en la filosofía ha aparecido mucho la idea, por ejemplo, el anarquismo y la posibilidad digamos, de tener una postura en contra del Estado? ¿Cuál sería, digamos, como su interpretación o su visión de esa relación entre Estado y libertad individual y la posibilidad, digamos así, del disenso por parte del individuo? Ya, bueno, el disenso no es lo mismo que la ruptura del Estado, ¿no? Si entendemos los movimientos, los planteamientos, no quiero hablar de movimientos, los planteamientos anarquistas como planteamientos que quieren romper con el Estado, en Hegel esto no tendría cabida por lo que se refiere a su idea del derecho. Por lo que se refiere a su idea del derecho. Su idea del derecho tiene en el aspecto social, digamos, al Estado como marco, y no entonces todo lo que signifique una posición rupturista con el Estado, pues entraría dentro de del terreno de los hechos humanos que se pueden dar, pero que no es lo que Hegel entiende que en su momento colmaría o realizaría, respondería a esa idea de la realización de la libertad dentro del sistema del derecho al que él se refiere. Es decir, yo entiendo que para Hegel la crítica es una cosa y lo que, bueno, si he entendido bien, lo que se puede suponer que un movimiento o que un planteamiento de ideas anárquicas radicales pretende, que sería la ruptura del Estado, entonces ahí habría una diferencia. Hegel aceptaría la crítica, pero no aceptaría como deseable, ¿no? Y como óptimamente realizable la ruptura del Estado. Bien, es cierto que Hegel, como saben, por el prólogo, y también lo repite Hegel en la introducción, que Hegel es muy consciente de que él está planteando una filosofía del derecho para su tiempo presente. Y como él dice, todos somos hijos de nuestro tiempo, nadie puede saltar por encima de su presente. Entonces, el Hegel que publica en 1820 esta obra entiende que el Estado es, digamos, por así decirlo, la culminación de un desarrollo de vida ética, como se dice en inglés de una manera muy, muy plástica, creo yo, en el momento en que Hegel está. No es ya el estado hegeliano no es ya el estado de Hobbes, por ejemplo. Aquí podríamos ponerlo en referencia a Hobbes, a quien Hegel, por supuesto, conocía. Pero no es lo que ha venido después, claro. Y no podemos, por así decirlo, pues retrotraer todo el pensamiento político posterior a los años 30 del siglo XIX y reintroducirlos en la filosofía de Hegel como si
él hubiera querido anticiparse al futuro, ¿no? También Hegel dice que no hay filosofía del futuro, por ejemplo, lo dice la filosofía de la historia. Perfecto, muchas gracias, profesora María del Carmen. Tenemos una pregunta un poco compleja de Pablo Bustos. La voy a leer a ver si me hago entender, a ver si lo entendemos a él. Dice, ¿es posible hablar de derechos morales y de moralidad del derecho en la filosofía del derecho y particularmente en el derecho abstracto y la moralidad referidos al imperativo jurídico? Este último y los primeros a los derechos de la voluntad, intención, objetividad, satisfacción, etcétera. Una pregunta un poco compleja y larga. No sé si Pablo quiere abrir el micrófono y formularla directamente. Si quieres, Pablo, prende la cámara y para que podamos verte y escucharte. Yo lo siento, pero no le oigo. Pablo, no se escucha. No podemos. Pablo, no se escucha el audio. No tenemos tu audio. Bueno, no sé si sea necesario reiniciar el audio. No alcanza, dice Pablo. Bueno, pero Pablo, profesora María del Carmen, Pablo lo que nos pregunta es el sentido de los derechos morales y la moralidad en relación con el derecho abstracto. Es decir, si podríamos hablar en el derecho abstracto de alguna manera de elementos morales. Eso es lo que yo le entiendo. ¿O en qué sentido se podría pensar? Vamos a ver, tal como plantea Hegel el derecho abstracto, comenzando con la propiedad, por ejemplo, yo entiendo que si los derechos morales los entendemos en el terreno que el propio Hegel desarrolla en la parte de la moralidad, entonces ahí en el terreno de los derechos morales tenemos un plus superior a los derechos universales que forman parte del derecho abstracto. Es decir, yo tiendo a pensar que Hegel piensa el derecho abstracto en el sentido de que es el derecho más universal de todos y a la vez lo que a mi modo de ver es más elemental. Entonces, cuando Hegel, por ejemplo, habla de la propiedad, si lo han leído recientemente, lo que Hegel en el fondo está diciendo es que el sujeto de derecho, que es la persona, posee algo, tiene que ser propietario de algo. Es algo, por lo tanto, ese derecho no es todavía ni siquiera moral, es algo que es una prolongación del derecho natural en su concepto mínimo de derecho natural. Aunque el tema del terreno del derecho natural no lo he querido precisamente abordar porque es muy complejo en Hegel, ¿no? Dicho de otra manera, los derechos morales propiamente dichos corresponden a un estadio del desarrollo del derecho que sobrepasa el ámbito del derecho abstracto. Esa sería una respuesta simplificada, en fin, que habría que matizar ciertamente, pero no quiere decir que están separados, pero todavía no llegamos a los derechos morales en el terreno del derecho abstracto. Ahora, el derecho abstracto tiene la ventaja de que de él pueden participar absolutamente todos, puesto que no se exige moralidad para él, solamente se exige ser sujeto de derecho, es decir, tener lo que Hegel llama personalidad, ser persona. Porque
Y nosotros la palabra personalidad significa otra cosa. Sí. Muy bien, y acá nos precisa Pablo una afirmación. Dice, ¿y cómo ve el imperativo jurídico en la moralidad? El imperativo jurídico en la moralidad, el imperativo jurídico hegeliano de ser persona y respeta a los otros como personas, evidentemente, ahí estamos en el terreno que no es, por supuesto, el terreno de la moralidad kantiana, pero tiene cierto eco de Kant. Tiene cierto eco del imperativo categórico de Kant, del imperativo de que considera al otro no solo como mero medio. O sea, Kant no dice como medio, sino como mero medio, como simple medio, como queramos traducir el gloss alemán, ¿no? Sino también como fin en sí mismo. Entonces, en cuanto a la primera parte, en el terreno de la moralidad es donde se hace valer la personalidad, no ya en un sentido abstracto, es decir, universal, sino en un sentido particular, precisamente. Todos y cada uno. Ahí se podría traducir el imperativo jurídico como sé persona y respeta a los otros, a todos y cada uno como personas. Es decir, se afirmaría, digamos, como el carácter concreto de la personalidad jurídica, es decir, sobrepasa de alguna manera el ámbito jurídico en un sentido ético, en un sentido de la vida ética. No, no sobrepasa en el sentido de la vida ética, no, la vida ética para Hegel como es, digamos, es, por eso dice él que no hay contraposición, no hay, tengo por aquí la cita, aunque no la he leído, no hay contradicción entre moralidad y eticidad. Lo que él llama eticidad, lo que él llama, o lo que podemos decir vida ética, que yo creo que se entiende muy bien en nuestro idioma, integra en sí, abarca también, comprende la moralidad propiamente dicha, la moralidad que es moralidad del individuo. Por eso, la moralidad, la persona, el cada uno es sumamente importante. Pero el cada uno, según lo entiende Hegel, no tiene que verse como un límite. Tengo por aquí una cita acerca de los límites. No tiene que verse como un límite, sino que tiene que verse como una apertura hacia el cada uno dentro de un grupo de muchos, que sería el terreno de la vida ética o de la eticidad. Muy bien, muchísimas gracias, profesora María del Carmen, y muchísimas gracias también a Pablo que nos hace esa última pregunta. Yo creo que ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención? ¿O podemos ir dando por cerrado el evento? Bien, pues si no hay si no hay más preguntas. Hay una pregunta de Jaime. ¿No? Hay una pregunta más todavía de Sí. don Jaime. Sí, don Jaime, sí, claro. Buenas tardes. No, Hola, la pregunta mía es algo muy puntual. Nosotros tuvimos mucho debate en torno a la traducción de la palabra plebe, porque cuando yo me puse a mirar el diccionario de Corominas, el diccionario etimológico de Corominas, sí. él Sí. plebe, y las palabras que él usa es pueblo o populacho, porque es que plebe, en términos medievales, puede ser una persona rica, con mucho dinero, puede ser plebe. Entonces, ¿qué quiere decir eso, por favor? Eso forma parte. La palabra plebe. Eso forma parte de la historicidad de las lenguas, efectivamente, y por consiguiente de las palabras. Actualmente, plebe, desde luego, indica lo que usted ha dicho. Populacho, no indica lo mismo que pueblo, folk, que todavía podemos traducir folk como pueblo y pueblo como folk, ¿no? Plebe es algo un poco más
tiene un sentido peyorativo actualmente. Claro. Tal que efectivamente, como usted dice, originariamente no lo tenía. En la época de Hegel no tenía un sentido peyorativo plebe, porque es que plebe, en el contexto medieval, plebe era completamente peyorativo, eran las personas que no tenían la sangre noble y ni siquiera tenían la capacidad de acceder a muchas cosas precisamente por esa condición de plebeyos, que les estaba vedando mucho. Ya, pero como usted sabe ya, la época de Hegel es ya la época de comienzos del siglo XIX, un mundo nuevo, como el propio Hegel dice ya a finales del XVIII, en los últimos escritos ya del paso de Frankfurt a Jena, y ya estamos en otro momento, ya, es decir, la plebe es, digamos, la persona que no tiene, que está desprovista digamos, de un determinado nivel de formación, hablando claro. ¿Por qué él no utiliza la palabra los pobres, por ejemplo? Los pobres. Claro. Porque sí, eso tiene una connotación cristiana. Claro, sí. Y ahora actualmente, como se sabe, la palabra los pobres pues ha aflorado, ¿no? Oh, claro. En los últimos tiempos con una connotación mucho más positiva que antes. Claro. De tal manera que la aporofobia, que ha sido recientemente incorporada al diccionario español, que es una palabra que antes no existía ni se conocía. Sí, así es. Sí. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta y por participar desde New York en esta conjunción de intereses hegelianos que constituimos nosotros en este momento. Muchas gracias por su colaboración, ha sido maravillosa. Sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias entonces a todos por asistir y le doy la palabra tanto a Roberto como a Carlos para concluir la sesión. Bueno, profesor María, quiero agradecerle la excelente exposición. Además ha sido muy grato oírla en términos muy claros para todos nosotros. Nos ha permitido también pensar cosas que todos hemos ido discutiendo y pensando, me parece. También a las personas que están acá participando, pues muchas gracias por su participación. Carlos nos va a recordar lo que está esta tarde. Muchas gracias, profesora María del Carmen. Gracias a todos vosotros y por supuesto a ti como el eje, digamos, de este evento, que me parece que ha sido una idea acertadísima. Gracias a todos. Sí. Listo. Hola a todos. También una vez más, siempre son maravillosos. Sí, muchas gracias. Y los invitamos a las conferencias de hoy a las 5 de la tarde, tituladas Identidad y reconocimiento de los escritos tempranos a la fenomenología del espíritu de Hegel, a cargo de la profesora Soledad Escalante. Y a las 6 de la tarde, La vida en la ciencia de la lógica de Hegel, el concepto objetivo y la vida del pensar, a cargo del profesor Fernando Forero. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en la tarde. Gracias a todos. Muy bien. Gracias también. Gracias. Sí. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego, Roberto. Y todos. Profe, hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego, John. Que siga el ímpetu hegeliano. Muchas gracias. Gracias, John Estrada. Sí. Muchas gracias. Gracias.